Buen día a otro tutorial de cálculo 1. En este caso el tema que vamos a abordar se llama límites laterales. Ok. La teoría nos dice de que para que un límite de f de x cuando x tiende a existe, los límites laterales tienen que ser iguales. Como en este caso el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a y el límite cuando f de x tiende a acá por la derecha es igual a. Esto nos indica que el límite existe. Si estos valores no son iguales a la hora de evaluar los límites, tanto por la izquierda o por la derecha, decimos que el límite no va a existir. Ok, tenemos un ejemplo. Los límites laterales los podemos sacar de forma gráfica. Una vez que nos dan la gráfica, nos piden determinar el límite de f de x cuando x tiende a 0. Okay. Nos piden determinar si existe ese límite y cuál es el valor de ese límite, a qué valor va a tender, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que sucede es que vamos a sacar los límites laterales, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, vamos a encontrar su valor, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. ¿Ok? ¿Cómo vamos a determinar esos valores? Nos vamos a la gráfica, ¿verdad? Entonces ya sabemos que este es y este es el valor de x. Entonces, nos dice primero que encontremos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al punto. Este es el punto 0. Y vamos a ver todos los valores que van a venir de izquierda a derecha. O sea, 0 a la parte izquierda, ¿verdad? De 0 de la parte izquierda a 0, ¿verdad? Y vamos a ver a qué tiende. Entonces, por lo general, el límite siempre va a ser el que está en el eje Y. El valor del límite va a ser el que está en el eje Y. Entonces, si se fijan, los valores que se encuentran al lado izquierdo de 0 tienden a menos 1. Se fijan, todos los valores de aquí van aproximándose a menos 1 en y y a 0 en x, ¿verdad? Entonces, como el valor de x tiende a 0, el valor del límite va a ser menos 1. Ahora nos vamos con los... Es aquí arriba, menos 1. Ahora vamos con los valores que tienden a 0 por la derecha, ¿ok? Recuerden que esto es 0 y vamos a agarrar todos los valores que agarran de 0 a la derecha. ¿Okay? Entonces, si se fijan, todos los valores que están a la derecha van caminando para llegar a 0 y el valor que encontramos es 1, ¿verdad? Entonces, el valor del límite cuando x tiende a 0 por la derecha es 1. ¿Qué sucede? Según la teoría, para que este límite exista, el valor del límite cuando x tiende a la izquierda y a la derecha tienen que ser iguales. En este caso tenemos menos 1 y 1. ¿Qué quiere decir? Que el límite no existe. Entonces, por ende, solo ponemos que no existe. Y el problema queda resuelto. Ok, tenemos otro ejercicio. Se fijan, dos funciones lineales. No sabemos cuál es el valor de la función, pero me piden determinar el límite de las funciones de x cuando x tiende a 0. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a determinar? De la misma forma, ¿verdad? Vamos a poner, la única forma de resolverlo es encontrarnos por los límites laterales. Entonces ponemos el límite cuando x tiende, como está teniendo a 0, vamos a poner primero cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x y después el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Ok, ¿cómo lo resolvemos? Nos vamos a la gráfica. Primero vamos a ir con los valores que están a la izquierda de 0. Ok, recuerden que x, este es el punto 0. Entonces vamos a agarrar prácticamente todos los valores que están a la izquierda. Vamos a ver todos los valores que se van a acercar al punto Y y el valor que me dé en el punto Y, ese va a ser el valor del límite. Recuerden que el eje Y prácticamente es el valor del límite. Entonces empezamos a caminar. Si se fijan, todos los valores se van acercando a
el punto 2 en y. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x a la izquierda va a ser 2. Ahora nos vamos cuando el límite tiende a 0 por la derecha. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a agarrar los valores que están a la derecha del punto al que tiende el límite. En este caso es 0, ¿verdad? Entonces, si se fijan, todos los valores van caminando y el valor que tenemos en el punto 0, en el valor de y, es 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha son igual a 2. Entonces quiere decir que el límite existe y el límite de la función cuando x tiende a 0 va a ser 2. Ok, tenemos este ejercicio también para encontrar los límites laterales de forma gráfica. Si se fijan, tenemos este tipo de gráfica y me piden encontrar el límite cuando x tiende a 3 de la función. Entonces, siempre lo vamos a hacer por límites laterales. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, entonces tenemos que el límite de f de x, vamos a encontrar los límites laterales cuando x tiende a 3 por la izquierda y el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a aplicar en el punto 3, ¿verdad? Que es al que tiende el límite. Si se fijan, esta va a ser nuestra área donde vamos a determinar para dónde el valor del límite cuando tiende a la derecha y por la izquierda. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos primero cuando el límite tiende a 3 por la izquierda. Los valores, si se fijan, recuerden que el que nos va a dar el valor del límite es el eje Y. Entonces, si se fijan, los valores se van acercando a 3, pero ¿en qué punto? ¿En qué punto del eje Y? En 2, si se fijan, se van acercando al eje 2, al eje Y en el valor de 2. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda va a ser igual a 2. Okay, si se fijan, del eje 2 se va acercando al límite, al valor al que tiende, que es en 3, ¿verdad? Por el lado izquierdo. Ahora por el lado derecho, si se fijan, nos vamos a ir acercando a 3, pero ¿en qué valor? En 3y, ¿verdad? En 3y. Quiere decir que el límite cuando f de x tiende a 3 por la derecha va a ser igual a 3. ¿Qué podemos concluir? Bueno, recuerden la propiedad que nos dice que para que el límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. En este caso, 2 y 3 no son iguales. Por lo tanto, el límite no existe. Y aquí ponemos que el límite no existe. Ok, pero ¿qué pasa cuando nos tiran este tipo de ejercicios que les llaman límites laterales por partes? ¿Qué podemos hacer? Bueno, sencillamente vamos a aplicar, ya sabemos que el límite de la función de x, cuando x tiende, este es el valor que nosotros tenemos que averiguar a qué va a tender. Si se fijan, nos vamos a ir a esta parte del ejercicio. Nos dice cuando x es menor que 4 y cuando x es mayor que 4 y cuando x es menor que 4. O sea que el valor de x al que va a tender siempre nos lo va a tirar este lado de acá. Entonces este valor nos va a dar igual a 4 cuando x tiende a 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, por límites laterales lo que vamos a hacer es evaluar cada función, ¿verdad? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. ¿Cuál función vamos a usar cuando x tiende a 4 por la izquierda? Bueno, estos valores nos los dan, ¿verdad? Entonces, cuando x es mayor que 4, lo vamos a considerar el mayor es como si fuera el valor positivo y el menor es el valor negativo, o sea, a la derecha y a la izquierda. En todo caso, x es mayor que 4 es cuando x va a tender a 4 por la derecha. Y x es menor que 4, quiere decir que x va a tender
a 4 por la izquierda. Los valores de mayor y menor nos van a decir hacia dónde va a tender, si a la derecha o a la izquierda. En este caso, el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, nos vamos al que diga el menor, ¿verdad? X es menor que 4, entonces x va a la izquierda, ¿verdad? Entonces me va a quedar 8 menos 2x, porque esta es la función a la que están los valores menores que 4. Ahora nos vamos con la siguiente función, límite cuando x tiende a 4 por la derecha. ¿Ok? Si se fijan, x mayor que 4, la función que tenemos es raíz de x menos 4. Ok, ya tenemos listos los dos límites laterales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente lo que les he dicho siempre, evaluar primero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 8 menos 2 por 4 y abajo me va a quedar raíz de 4 menos 4, ¿verdad? Ambos valores son de 4. Este 4 lo vamos a sustituir aquí y este 4 lo vamos a sustituir aquí. ¿Qué va a suceder? 2 por 4, 8. 8 menos 8, 0. ¿Ok? 4 menos 4, 0. Raíz de 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que el límite existe. ¿Ok? ¿Y dónde va a estar dada esa función? El límite cuando f de x tiende a 4 va a ser igual a 0. Bueno, también lo podemos comprobar gráficamente. Solo es de hacer las gráficas, si se fijan, las gráficas de las funciones para ver si realmente se comporta en 4, ¿verdad? Entonces el x siempre va a tender a 4 porque aquí nos dice 2, 3, 4. Tiramos nuestra línea imaginaria aquí. Y ahora sacamos los puntos para graficar las dos funciones. Primero empecemos con 8 menos 2x. Si se fijan, 8 menos 2x solo le sacamos los intersectos. Intersecto en x me va a quedar cuando y es igual a 0. 8 menos 2x es igual a 0. Despejamos, me va a quedar 2x igual a 8. Este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, entonces x me va a quedar a 8 entre 2 y esto va a ser igual a 4. Entonces el primer punto va a ser 4 según esa función. Y el segundo punto me dice el intersecto en y cuando x es igual a 0. Vamos a sustituir todos los valores de x en 0. 8 menos 2 por 0 me va a quedar 2 por 0, 0. 0 menos 8, 8, ¿verdad? Entonces y es igual a 8. Entonces lo ponemos en la gráfica. 2, 4, 6, 8. Entonces aquí tengo mis dos puntos. Trazamos mi línea. Aquí tenemos nuestra primera función. Ahora vamos a la siguiente. La siguiente, como es una raíz, es un caso especial. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a poner valores mayores que 4, porque si ponemos valores menores, nos va a salir una raíz negativa y ya sabemos que la raíz negativa, solo con números imaginarios podemos resolverlo. ¿Ok? Entonces, si ponemos valores mayores que 4, vamos a poner 2 puntos, 3 puntos. Vamos a poner que cuando x vale 4, ¿cuánto va a valer y? Solo sustituimos en la raíz. 4 menos 4 me va a quedar 0. Cuando x vale 5, porque recuerden que tiene que ser valores mayores de que 4, porque si ponemos valores menores me va a salir raíz negativa. Cuando x vale 5, 5 menos 4 me va a quedar 1, raíz de 1 es 1. Okay, solo con esos dos puntos podemos trabajar. Entonces, graficamos. 5, 4 y 5. Ok. Cuando x vale 4, y vale 0, o sea que queda en este punto. Y cuando x vale 5, y vale 1. Entonces tiramos esta línea aquí. Aquí es 1. Tenemos nuestro otro punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a ir para aquí arriba. ¿Qué va a suceder? Vamos a comprobar con esta gráfica a ver si los límites que sacamos anteriormente realmente cumplen. Entonces vamos a poner límite cuando x tiende a 4 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 4 por la derecha. Si se fijan,
Vamos a primero agarrar los valores que están a la izquierda. Todos estos valores van a llegar al número 4. Y todos estos valores van a llegar aquí no es a 4, sino que a 0, porque recuerden que el valor de y es este punto de aquí. Entonces el valor de y aquí es 0, ¿verdad? El valor de x es 4, pero el valor de y, si se fijan, es 0. Igual a la derecha, ¿verdad? Nos vamos aproximando y el valor que tenemos en y es 0. Si se fijan, aquí es 1, 2, 3, 4. El valor de x es 4 y el valor de y es... Entonces comprobamos gráficamente de que sí se puede resolver esta función también haciendo las funciones sin necesidad de sustituir los límites. Ok, tenemos la siguiente función. Si nos sale de esta forma, ya sabemos que el valor al que va a tender el límite es los que están en esta parte de aquí. Ok, si se fijan, cuando nos salen los valores de mayor y menor al número, este número es el que nos va a decir a qué va a tender el valor de x. Okay. Cuando x tiende a 1. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a sacar límites laterales cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite lateral cuando x tiende a 1 por la derecha. Ok. Que solo tenemos que averiguar qué función es la que vamos a poner en estos límites laterales. Bueno, cuando x tiende a 1 por la izquierda quiere decir que el valor tiene que ser menor que 1, ¿verdad? Todos los valores menores que 1. ¿Qué sucede aquí? Aquí nos dice que el x va a ser menor o igual que 1. O sea que el valor que vamos a usar es 4 menos x cuadrado. Y el siguiente los mayores que 1. Pero aquí me dice 1 menor que x. ¿Qué quiere decir? Que x va a ser mayor que 1. Podemos expresarlo de cualquiera de las dos formas. Entonces la siguiente función va a ser 2 más x cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Evaluar, ¿verdad? Una vez que tengamos un límite, lo vamos a evaluar. ¿Cómo me va a quedar esto? 4 menos 1 al cuadrado y el de abajo me va a quedar 2 más 1 al cuadrado. ¿Okay? 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1, esto es igual a 3. Y el siguiente es 1 al cuadrado es 1, 2 más 1 es 3. ¿Ok? Entonces el límite existe porque los límites laterales son iguales. Entonces el límite cuando x tiende a 1 es 3. Bueno, y también podemos comprobarlo gráficamente, ¿verdad? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, hacemos la gráfica de ambas funciones. ¿Okay? Lo único que tendríamos que hacer es colocarle valores a x para encontrar los valores de y. Entonces nosotros podemos poner aquí 2, 1, 0, menos 1 y 2. Entonces cuando x vale 2 para esta función, el valor de y va a ser igual a 0. ¿Por qué? 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0. Cuando x vale 1, esta función va a valer en y 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1 es 3. Cuando x vale 0, esta función va a valer 4. ¿Por qué? 0 al cuadrado es 0. 4 menos 0, 0. Cuando x vale menos 1 al cuadrado es 1. 4 menos 1 es 3. Y también el último, que nos va a quedar igual que el primero, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0. ¿Ok? Hacemos la gráfica. Entonces, cuando x vale 2, y va a valer 0. Aquí tengo mi primera. Y va a valer 0, ¿verdad? Y el segundo, cuando x vale 1, y va a valer 3. Cuando x vale 0,
y va a valer 4. Cuando x vale menos 1, y va a valer 3. Y el último, cuando x vale menos 2, y va a valer 0. Okay. Trazamos nuestra gráfica. Esta gráfica es de esta función. Vamos a poner aquí 4 menos x cuadrado. Okay. Ahora hacemos la segunda función. Vamos a poner los mismos valores. 2, 1, 0, menos 1 y 2. Vamos a sustituir estos valores de x aquí en esta función de aquí, ¿verdad? Entonces cuando x vale 2, 2 al cuadrado es 4, 4 más 2 es 6, ¿verdad? Cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1, 2 más 1, 3. Cuando x vale 0, 0 al cuadrado es 0, 0 más 2 es 2. Cuando x vale menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 2 es 3. Y el último, menos 2 al cuadrado es 4, 4 más 2 es 6. Tiramos la otra gráfica. Vamos a usar otro color. Entonces, cuando x vale 2, y vale 6. Entonces, aquí tenemos nuestro primer punto. Cuando x vale 1, y va a valer 3. Es este punto de aquí. Cuando x vale 0, y va a valer 2. Es este punto de aquí. Cuando x vale 1, menos 1, y va a valer 3, que es este punto de aquí. Y el último, cuando x vale menos 2, y va a valer 6. O sea que es este punto de acá. Si lanzamos la gráfica, nos quedaría así. Ahora, para encontrar el límite, vamos a trazar una gráfica al que tiende el límite. Recuerden que el límite va a tender cuando x vale 1. Entonces lanzamos nuestra línea imaginaria en 1, que es este valor de aquí. Y donde chocan las dos gráficas es donde vamos a determinar el límite. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar los límites cuando x tiende a la izquierda y a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? A la izquierda de x solo voy a tener esta gráfica de aquí. O sea que vamos a borrar esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá, ¿verdad? Y solo vamos a tener esta gráfica aquí. Y a la derecha vamos a tener este lado de acá. Ok, entonces si nosotros ponemos el límite cuando f de x tiende a x por 1 a la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, si se fijan, a la izquierda esto va a ir acercándose, 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 acercándose. ¿Hasta qué valor? A 3 en y, ¿verdad? Entonces el límite cuando x tiende a 1 va a ser 3. Entonces, si nosotros vemos por el lado derecho, si se fijan, esto va acercándose, acercándose, acercándose. ¿A qué valor? A 3 por la derecha, ¿verdad? A 3 por la derecha. En el eje Y, también en este mismo punto. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, esto es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 3. El mismo valor que sacamos haciéndolo de forma en evaluación del límite, ¿verdad? Bueno, con esto concluimos el tema de hoy.